¿Andan por ahí ya? Vamos a... Profe, Sí, decime. ¿podrías poner en la hoja de con las definiciones, así le saco captura de pantalla? Dale, Que no pude hace un rato. dale. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, listo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver, ahí ya tienen entonces todas las herramientas que pueden usar para comprobar la diferenciabilidad de una función. Y vamos a ver una propiedad también bastante interesante, que surge en realidad a partir de la expresión esa que vimos recién de las derivadas parciales. Vimos que si la función f es diferenciable, en un punto A, entonces vimos recién que podemos calcular la derivada en A, o sea, la derivada direccional, mediante esta formulita, gradiente de f en A por el versor R, o B, versor B. Bien, entonces vamos a ver un poquitito esto, a ver qué interpretación, y en particular vamos a tomar una. En realidad puede ser para cualquier función de Rn en R, pero vamos a ver un poquito la expresión. Entonces, fíjense, esta derivada, o todas las derivadas direccionales, entonces, pueden calcularse como el producto escalar entre estos dos vectores, ¿no? O sea, si yo estoy parada acá en un punto A, siempre el vector gradiente es un vector que se asocia en general, lo ponemos aplicado, digamos, al punto, ¿no? Y bueno, es un vector fijo. Entonces, según las diferentes direcciones que yo pueda tomar, o sea, estoy parada acá, calculo las direcciones, y obtengo la derivada direccional como el producto escalar entre estos dos vectores. Pero, ¿cómo se define un producto escalar? O sea, nosotros hacemos el producto de componente a componente, pero ¿cuál es la definición en realidad del producto escalar entre dos vectores? La multiplicación entre el módulo de los Claro, vectores el por el producto coseno escalar se del ángulo define que lo... como el producto de quién? De la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el coseno del ángulo alfa que forman cada uno de esos dos vectores. O sea, que queda determinado, el ángulo que queda determinado entre esos dos vectores, ¿no? Acá como el vector este es un versor, esta norma es 1, o sea que nosotros podemos decir que en una función diferenciable las derivadas direccionales a partir de un punto A interior al dominio se pueden calcular como la norma del gradiente de f en ese punto multiplicada por el coseno del ángulo que forma el versor que estoy en la dirección en la cual estoy calculando la derivada y ese vector gradiente. Profe, entonces las ortogonales o perpendiculares deberían cero, digamos, como definición. Exactamente. O sea, fíjense que a partir de esta expresión, una de las cosas que podemos sacar es lo que acaban de mencionar recién. Pero puesto que el coseno del ángulo está comprendido, el coseno de cualquier ángulo, ¿no? Está comprendido entre -1 y 1, fíjense, ¿cuál sería el valor máximo que toma la derivada direccional a partir de un punto? O sea, fíjense, claro, este es un valor que es fijo, ¿no? Para cada punto, la norma es un escalar, pero
o sea, en todas las distintas direcciones va a haber una en donde el coseno toma el máximo valor, que va a ser 1, entonces este valor máximo que puede tomar la derivada direccional en un punto vale exactamente la norma del gradiente, ¿no? Y esto, ¿cuándo se da? Esto se da cuando el coseno del ángulo vale 1, o lo que es lo mismo, cuando el ángulo, cuando el coseno vale 1. ¿Para qué ángulo el coseno vale 1? 0. Cuando el ángulo es 0 grados, o bueno, 270, pero bueno, 0 grados, ¿está bien? ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo estoy parada acá, y este es el gradiente de f en A, ¿sí? El versor R, en donde obtengo la derivada direccional máxima, es aquel que forma 0 grados con ese vector. O sea que, en realidad, tengo esto, y este lo voy a llamar R max. O sea, la dirección en la cual la derivada direccional es máxima es aquella que coincide, coincide la dirección y el sentido del vector gradiente. Por otro lado, esta expresión va a tomar un mínimo, o sea, el mínimo valor que va a tomar esta expresión es cuando el coseno valga menos 1, o sea, ahí voy a obtener la derivada direccional mínima. ¿Está bien? Y esto va a ser menos la norma del gradiente de f en A. ¿Está bien? O sea, esto es cuando el coseno del ángulo es menos 1, quiere decir que cuando el ángulo es 180, ¿sí? Sí. O sea, si yo estoy parada acá, entonces, en la dirección, en la misma dirección del gradiente, pero en el sentido opuesto, voy a tener la dirección de derivada direccional mínima. Y como bien dijeron, o sea, después voy a tener otros valores, y en particular voy a tener que va a valer 0, o sea, derivada direccional nula. Esto se va a dar cuando el coseno del ángulo sea 0, o sea, cuando el ángulo sea pi sobre 2 o el ángulo sea 3 medios de pi. O sea, que en una dirección, en cualquier dirección ortogonal al gradiente, en esas direcciones, tanto sea en este sentido como en este, la derivada direccional va a ser nula. ¿Sí? Obviamente estos son todos versores que tienen norma 1, ¿no? Y bueno, y esta es digamos, una característica también particular, ¿sí? de las funciones diferenciables, ¿sí? O sea, en una función diferenciable hay una única dirección de derivada direccional máxima, que es aquella que coincide en dirección y sentido con el gradiente. Hay una única dirección de derivada mínima, y bueno, hay en realidad una dirección con dos sentidos de derivada nula, ¿está bien? Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo medio rapidito. Entonces, sea f de xy igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, analizar las derivadas
analizar, no, perdón, las direcciones de derivadas máximas, mínimas, y obtener sus valores. En el punto A igual al 0,1. Bien, entonces, vamos a, de estos ejercicios, ¿no? O sea, van a ver que van a tener muchos ejercicios en la guía que les diga hallar las derivadas direccionales máximas y mínimas, hallar las direcciones en donde se producen esas derivadas, ¿sí? Y entonces también podríamos, acá no lo pedí, pero también podríamos tratar de encontrar la derivada o las direcciones de derivada nula, ¿sí? Y entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense, vamos a pensar o vamos a proceder de la siguiente manera. Bueno, acá hay un dominio, ¿no? Dominio de f. ¿Cuál será el dominio de esta función? Cero de la raíz mayor a 0. Claro, Mayor a 4. Igual a claro, todo esto mayor o igual a 0, o sea, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4, ¿no? Entonces, obviamente el punto 0,1 pertenece al dominio de la función, y, digamos, yo podría aplicar todo esto que vimos recién, ¿sí? O sea, de derivada máxima, mínima y nula, pero ¿qué tendría que verificar primero, antes que nada, para poder aplicar todo esto? Lo que vimos ¿Que sea diferenciable? claro, que sea diferenciable, ¿no? Entonces, ojo con esto. Si f es diferenciable, se cumple todo eso y obviamente todo lo que está acá. Pero, ¿de qué tengo que partir? Tengo que partir con una función diferenciable, ¿está bien? Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, con todo lo que nosotros estuvimos viendo, a ver qué se les ocurre que podríamos ver. En particular, yo quiero que sea diferenciable en este punto, ¿no? Porque es donde yo tengo que analizar la diferenciabilidad. Veo si son C1 para el dominio. Podría ver si es C1 en el dominio, sí. Sí, claro, exactamente. A ver, podríamos ver si este es C1, ¿no? Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales, ¿no? Porque para ver si es C1, ¿cuánto daría la derivada parcial respecto de X? 1 sobre... Claro, sería 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada del numerador, que sería menos, o sea, esto me quedaría menos 2x 2x. sobre 2 veces la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta sería la derivada, ¿sí? La derivada de esto respecto de x, que ojo que esta expresión, ¿cuándo es válida? Sí, No, no, si lo de arriba tiene que sí. Claro, ¿sí? Distinto de 0, perdón. Sí, x cuadrado más y cuadrado es distinto de 4, ¿no? O sea, en realidad, esta expresión vale ¿para quién? Para todo punto del dominio menos la frontera de ese dominio, ¿se entiende? Estas derivadas no sirven en las fronteras, ¿sí? Pero bueno, nuestro punto, el 0,1, no cumple esta ecuación, o sea, cumple justamente que 1 es distinto de 4, o sea, en el punto cumple, ¿no? O sea, esta expresión sería válida. Bueno, la derivada respecto de y la calculamos, también nos quedaría menos y sobre la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, esto es lo mismo. ¿Qué podríamos decir de estas dos funciones?
que son el cociente de dos funciones continuas, por lo tanto, f'(x) y f'y son continuas en A, ¿no? El punto A. Implica f es diferenciable en A. ¿Sí? Fíjense que esto así es como nosotros vamos a pretender que ustedes verifiquen o apliquen las condiciones que nosotros estuvimos viendo hasta ahora. ¿Está bien? Así de simple. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿no era que no implicaba la continuidad de la diferenciabilidad? No, pero lo que yo estoy mirando acá es que las derivadas parciales primeras de esta función son continuas. Esto significa que pertenece a C1. Y, Ah, está bien. ¿sí? O sea, y estamos aplicando esta condición, que si f pertenece a C1, entonces podemos decir que la función es diferenciable. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? El dominio de las derivadas parciales en Sí. realidad deberían ser o sea, menores. X² más Y² menores a 4 para que esté incluido en el dominio de la función original, ¿no? ¿O cómo es? Bueno, sí. Sí, en realidad serían los x y que pertenecen. Sí, vamos a ponerle acá menor. Menor igual, ¿no sería? Claro. No, sería menor a 4. Ah, menor. Claro, porque el igual no puede ser. Sí, en realidad yo lo escribí, o sea, lo que yo escribí lo debería haber escrito como xy perteneciente al dominio y x² más y² distinto de 4. En realidad Ah, está. puede poner directamente, como dijeron ahí, x² más y² menor a 4. ¿Está bien? Y este Sí, sí. otro lo mismo. Bueno, esto entonces pertenece a C1, entonces es diferencial. Bien, seguimos. Entonces, yo ya directamente puedo calcular, o sea, puedo decir que la derivada parcial de f respecto de x en el, había dicho el punto del 0,1, ¿no? A ver, vamos a dejar acá a mano las expresiones. En el 0,1, la derivada parcial respecto de x me da 0, y la derivada parcial respecto de y en el 0,1 me da menos 1 sobre raíz de 3. ¿Sí, no? Bien. Entonces, o sea, como es diferenciable, yo puedo aplicar entonces, para calcular las derivadas direccionales, o la derivada direccional máxima y mínima, todo lo que apliqué antes, para lo cual tengo que calcular el gradiente de f en el 0,1, ¿no? El gradiente de f en el 0,1 es el vector 0 menos 1 sobre raíz de 3. ¿Está bien? Y ya que estoy, voy a calcular la norma de este gradiente de f en A, que es justamente 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. La derivada direccional máxima en el 0,1, ¿cuánto vale? Habíamos dicho, a ver, te los muestro. ¿Un tercio no sería ¿Cómo? un tercio no sería la norma? No, porque es, la expresión de la derivada es la raíz cuadrada de 4 menos 1, que es raíz de 3. Sí, la norma, digo. La No, norma la raíz de norma, sobre 3. ¿cómo? La norma sería un tercio, porque La se norma cancela. sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más
1 sobre raíz de 3 al cuadrado. Es la suma de las componentes al cuadrado. Es la raíz cuadrada. O sea que esto me queda... Perdón, claro, ahí está te la otra quedaría raíz. negativo adentro del cuadrado, que es lo mismo. Pero bueno. Sí, sería, Claro, claro. sería menos 1 sobre raíz de 3 al cuadrado. ¿Ok? Profe, a mí me da raíz de 3 sobre 3. Que es lo mismo, porque si yo, Ok, ya. si yo Ahí que vi, sí, sí, sí. racionalizo, me queda raíz de 3 sobre 3, ¿sí? Ujú, ahí vi. ¿Está bien? Bueno, entonces habíamos dicho que en estos casos en los que la función era diferenciable, la derivada direccional máxima coincide ¿con quién? Con el valor de la norma del gradiente. O sea que en este caso la derivada direccional máxima vale 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3, como lo quieran poner. ¿Está bien? Y este es el valor de la derivada direccional máxima. Y la dirección de máxima derivada direccional es R, vamos a ponerle R max. ¿Cómo escribiría el versor? ¿En qué dirección se daba la dirección de derivada direccional máxima? Se daba en la dirección y sentido del gradiente. ¿Está bien? Del gradiente. En general, como esto es un versor, esta derivada la escribo como el vector gradiente dividido su norma, ¿no? ¿Y cuánto me va a dar este? Si yo al vector 0 menos 1 sobre raíz de 3 lo divido... 1. No, 1 no. O sea, esta es un vector, así que me tiene que dar un vector. 0 menos 1. Claro, sería el 0 menos 1. ¿Sí? Bien. Ah, claro, el módulo. Sería un versor más no. O sea, el módulo sí me tendría que dar 1. Sí, claro, el módulo, fíjate que el resultado me da este vector. El módulo de este vector es 1, por eso es un versor. Y siempre un versor, a partir de un vector, lo encuentro dividiendo al vector por su norma. Sí. ¿Sí? Bien, eso era 1. Después teníamos la derivada direccional mínima en el 0,1 vale, o sea, el valor de la derivada direccional mínima era el opuesto de la norma del gradiente. O sea, menos 1 sobre raíz de 3. Y la dirección, o sea, la dirección de esta derivada direccional mínima es ¿quién? Es el opuesto del gradiente dividido su norma. Bueno, el A es el 0,1. O sea que este sería el 0,1. Y la derivada direccional nula se produce ¿en qué direcciones? 1, 0. Bueno, claro, en realidad sería el 1, 0 o vamos a ponerle R01 o R02 que sería el menos 1, 0. ¿Sí? Así de simple es esto. Bueno, si esto no fuera tan simple, o sea, si este no fuera el 0,1 o el 0,1, entonces obviamente lo que tendríamos que ver para obtener, acá lo sacamos directamente porque era muy sencillo, ¿no? Pero si no, en realidad tendríamos que encontrar una dirección perpendicular, ¿no? O sea, yo tendría que poner que el R0 escalar el gradiente de f en A tiene que ser 0, ¿no? O sea, de esta ecuación yo saco la dirección de derivada nula. ¿Está bien, chicos, eso? Sí, ¿no? En este caso lo sacamos a ojo, pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es ver un poquito gráficamente cuáles son los resultados que acabamos de obtener. Fíjense, nuestra función es esta. A ver si yo la pongo acá. La función es esta, y vamos a tratar de ver gráficamente qué significa todo esto que hicimos. O por lo menos
tratar de intentar de ver. ¿Cuál sería la gráfica de esta función? A ver, así de paso vamos repasando, ¿no? ¿Qué gráfica tiene z igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado? Sería una ¿Esfera? esfera de radio 2. Claro, fíjense que esto sería, si esto es z igual a esta raíz, yo podría escribir z cuadrado igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? O, lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. ¿Sí? Así que en realidad la gráfica de esta función que nosotros estamos calculando no es ni más ni menos que una semiesfera de radio 2. Entonces, pongamos que tenemos esto. Vamos a ver, por ejemplo, yo. Tenemos esto. Esto sería entonces el gráfico de es ese casquete esférico. Esto vale 2. Y en particular, nosotros estamos considerando ese punto, el punto A, que es el 0, 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo, bueno, me vengo a la función, acá tengo esta imagen, ¿sí? Y entonces, fíjense, ¿qué es lo que dice? O sea, si yo me paro acá en el dominio, ¿no? O sea, todo esto que está acá es el dominio de la función, ¿no? Si yo me paro en el punto A y grafico, ¿sí? O sea, a partir del punto A, grafico el gradiente, ¿sí? Ese gradiente, fíjense que el gradiente nos dio el vector 0, menos 1, ¿no? Entonces, es como, se los voy a dibujar acá aparte, pero digo, si yo estoy en el dominio, ¿sí? Y estoy acá en el punto, esto es Y y esto es X, este es el punto A, ¿sí? A partir de, en general el gradiente, esto es una convención, ¿no? Pero digo, en general el gradiente se dibuja a partir del punto, ¿no? Este es el 1, es el punto A. Entonces, yo podría dibujar el vector gradiente a partir del punto A, es un vector de componentes 0 menos 1, ¿está bien? Entonces, 0 de X... El gradiente no sería el de 0 menos 1 sobre raíz de 3. Ay, perdón, sí. Bueno, sí, sí, a ver. Sí, tenés razón. Sería un poquito más largo. Bueno, a ver, lo voy a dibujar en rojo. Sí. Supongamos que esto es, o sería más cortito, raíz de 3 sobre 3, ¿cuánto da? ¿Es menor que 1 o mayor que 1? No, es menor. Bueno, profe, se entiende, tranqui. ¿Cómo? Se entiende, tranqui. ¿Se entiende? Bueno, No te ok. mates, no te mates. Gracias. Raíz de 3 es 0,57. Pero claro, en realidad sería más cortito. Bueno, gradiente de f en el 0, 1, ¿no? Sería este vector que tiene componentes 0 en x y menos 1 sobre raíz de 3. Ahí estamos. Bien, o sea que, y este que yo marqué acá sería el R max. ¿Sí? Entonces, el R max, yo voy a dibujar el gradiente en realidad. Este sería el gradiente de f en A. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar un poquitito lo que sacamos, ¿no? Digo, la derivada direccional en esta dirección, o sea, cuando yo me muevo en esta dirección, vale 1 sobre raíz de 3. Pero, esta derivada, ¿qué significaba esa derivada? ¿Se acuerdan?
O sea, una derivada, ¿qué era? Era la pendiente La de una pendiente de la recta. Pendiente de la recta. recta tangente. Exactamente. ¿Qué Claro, quiere pero decir? de una curva, ¿no era, profe? De una curva. ¿Y cuál era esa curva? O sea, yo estoy parada acá, ¿sí? Y si yo me muevo en esta dirección, o sea, en realidad yo me estoy moviendo, en este caso en particular, sobre este plano, ¿no? Porque la recta, el vector es este, ¿no? Entonces, la curva intersección, ¿cuál era? Era la intersección entre la superficie y ese plano que me indica la dirección de este vector, que en este caso justo es el plano ZI. O sea, la curva esa de la que hablamos, ¿quién es? Y es justamente este semicírculo que yo tengo dibujado ahí. ¿Está bien? Entonces, si yo en este punto dibujo, trazo la recta tangente, ¿sí? La pendiente de esta recta tangente vale justamente 1 sobre raíz de 3. ¿Está bien? Fíjense que si yo me muevo en la otra dirección, vamos a poner acá, en verde le voy a poner el R max, y en verde también le voy a poner hacia el otro lado el R min. ¿Sí? Fíjense que en este caso el R min vale menos 1, o sea, lógico, el valor numérico es el mismo, pero el signo más o menos significa que a partir de este punto, en esta dirección, tengo un aumento, por eso la pendiente es positiva, y en este punto, en esta otra dirección, tengo la misma variación, pero es un decrecimiento. ¿Se entiende? Y lo que quiere decir, bueno, ¿qué pasaría si yo me... Bueno, y esto por un lado, ¿no? Y en particular también habíamos visto que en las direcciones ortogonales a esa, voy a tener ¿qué cosa? Un R0, o sea, si yo me muevo en una dirección perpendicular, fíjense que si yo corto a ese plano con una dirección perpendicular, ¿cuál sería la curva? No varía la pendiente, puede ser. Claro, pero si yo corto a este casquete digamos, con un plano que es paralelo al plano ZX, pero que pasa por este punto 1, o sea, con un I igual a 1, Una parábola sería. y O en algo realidad más que una parábola no, sería bueno, sería esto, ¿no? Bueno, sí, pues, sería esto. ¿La ven ahí, chicos? Y fíjense que cuánto vale, esto si yo tuviera así, si yo tuviera el ZI, en realidad sería exactamente eso. Y si yo le trazo la recta tangente, ¿cuánto vale la recta tangente ahí? Perdón, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente? Cero. Cero, que es lo que justamente estamos obteniendo ahí. Entonces yo tendría esta otra recta, que sería 0. Entonces, en realidad lo que pasa, fíjense, que, bueno, fíjense que si yo calculara, ¿sí?, las derivadas direccionales en cualquier otra dirección, voy a ir obteniendo pendientes, ¿sí? Porque si yo, digamos, supongamos que yo tengo esta dirección, ¿no? Yo tengo esta dirección, lo que tendría sería una curva, bueno, no la puedo dibujar bien ahí, pero tendría otra curva, y ahí las pendientes serían valores que varían entre 0 y este valor máximo, ¿está bien? Que es 1 sobre raíz de 3. O sea, obtendría distintas rectas que en realidad, ¿qué pasarían? ¿Qué serían todas esas rectas? Bueno, serían todas las que están contenidas, porque fíjense que esta recta que está acá, es tangente a esta curva. Como la curva está en la superficie, esta recta es tangente a la superficie. Y lo mismo con esta. Tengo dos rectas tangentes, todas las otras rectas que obtendría con las distintas derivadas direccionales serían todas rectas que están contenidas en este plano tangente.
Pero bueno, a lo que voy particularmente, lo que vemos, es lo siguiente. Es lo siguiente, fíjense. Si yo estoy parado acá, en este punto A, yo sé que si me muevo en esta dirección, es donde voy a obtener mayor crecimiento de la función. Lo mismo que, bueno, si me muevo en esta dirección, la opuesta al gradiente, voy a obtener una mayor, la mayor disminución, ¿está bien? Si me muevo en un sentido ortogonal, no tengo variación en la función. Obviamente esto corresponde a puntos muy cercanos, ¿no? Eso, muy cercano para puntos, yo acá lo hice grande, pero bueno, en realidad es muy pequeño. Y bueno, esta es más o menos la situación. ¿Sí? Esto... Profe, Sí, en el punto 0,2 tendrías una pendiente aún mayor, ¿no? O sea, bueno, en el punto 02, acá bueno, hay justo algo bastante particular, porque acá, fíjate que la recta tangente, esto yo no lo hice bien, pero esto continuaría, acá la recta tangente sería, sí, paralela al eje Z, ¿no? O sea, el plano tangente en este punto sería paralelo al eje Z, claro. ¿sí? Ahí justo es un punto particular. Acá, en este punto, acordate que incluso todo lo que estuvimos estudiando no valía justamente en la frontera. Sí, yo igual estaba pensando más cuando se acercaba el 0,2. Ah, el 0,2, sí, sí, ahí va, en cada punto va variando este plano. Y esto es importante, ¿por qué? Porque fíjense que justamente como vimos acá, ¿no? Justamente uno en el plano, o sea, yo puedo tener en el plano, si yo ubico, ¿sí?, en el plano el gradiente, este gradiente me da la dirección en la que la superficie, o sea, arriba en R3, tiene la mayor variación. Entonces, esto es útil, es muy útil en algunas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ya en realidad se los voy a dar, pero digo, fíjense, piensen en esto, ¿no? Si yo acá pusiera una pelotita, y pensando en que la pelotita fuera por ejemplo, una gotita de agua, ¿no? Entonces, si yo la pongo acá y la suelto, ¿por dónde va a bajar esa pelotita? ¿En qué dirección va a bajar? Y bueno, va a bajar en la dirección en la que tenga mayor pendiente, ¿está bien? ¿Hacia dónde se va a dirigir? No va a correr ni hacia allá, sino que va a ir justamente en esta dirección, ¿está bien? ¿Lo ven? Entonces, si yo por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera esto, ¿sí? Y acá tengo una montaña, si yo voy graficando los gradientes, si uno quisiera, por ejemplo, un topógrafo, quisiera diseñar un sistema de canalización del agua de deshielo, ¿sí? Entonces, digamos, uno podría ir dibujando o haciendo el trazado, ¿sí?, de ese canal, siguiendo la línea de los gradientes en cada uno de los puntos. ¿Se entiende más o menos, chicos, cuál sería, por ejemplo, una aplicación de esto? Sí, profe, está bueno, está bueno. ¿Está bueno? Sí. Bueno, esto es para que vean que esto que les enseñamos, o sea, no se los enseñamos porque tenemos ganas, sino que eso después, obviamente después ustedes van a ver un montón de otras aplicaciones, pero qué sé yo, es como para que tengan un poquito el gustito de que lo que están viendo va a ser realmente aplicable. No sé si tan directamente, pero bueno, bastante más aplicable. Bueno, es para que tengan alguna ilustración de lo que les va a servir esto. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a continuar
con lo siguiente, y tiene que ver justamente con algo parecido, con algo muy parecido, o bueno, va a tener referencia justamente a ese plano del que estamos hablando. O sea, esto va a ser, el tema es aproximación lineal de funciones diferenciables. Aproximación lineal de funciones diferenciables. Bueno, justamente nosotros dijimos que cuando f es diferenciable, se cumple, sí, solo si, justamente pasaba esto, ¿no? El límite para h tendiendo a 0 de f de a más h menos f en a menos el gradiente de f en a por h sobre la norma de h era igual a 0, ¿no? Esta es la definición de diferenciabilidad, ¿sí? En donde justamente esto que está acá, esta diferencia, es lo que nosotros decimos que es el incremento de la función, y esto es este LDH, que es lo que nosotros habíamos llamado diferencial de la función, ¿no? Que si lo vemos para funciones de R en R, yo ya había hecho este dibujito, pero bueno, lo vuelvo a hacer para que lo recordemos, ¿no? Entonces, yo no tenía una función, la gráfica, y este era el punto A, trazábamos la recta, y al pasar del punto A un punto A más H, resulta que la función, en la función se producía o se produce este incremento. Y en la recta tangente, la variación de esa recta tangente es lo que habíamos llamado como diferencial de la función, ¿sí? Y justamente si f es diferenciable, lo que pasaba era que la diferencia entre el incremento y el diferencial eran un infinitésimo. O sea, uno puede decir que en funciones diferenciales el incremento de la función es aproximadamente, porque esto tiende a 0, es igual al diferencial de la función, ¿sí? O sea, el incremento, que es f de a más h menos f de a, es aproximadamente igual al diferencial de la función, que es f' en a por h. O sea que f en a más h es aproximadamente igual a f en a más f' en a por h, o bueno, delta f, ¿sí? O sea, y esto era justamente, ¿qué cosa? ¿Qué es esta? F en a más f' en a por h. Esta es la ordenada de la recta tangente, ¿no? O sea, esta recta justamente tiene por ecuación, o sea, la recta R tiene por ecuación f en a más la derivada en a por, bueno, x menos a o h, ¿no? O sea que en una función diferenciable, eso ya lo habíamos comentado el otro día, muchas veces, en una función diferenciable justamente la función la puedo reemplazar por su recta tangente, en puntos obviamente pertenecientes a un entorno de ese punto A. O sea, la recta tangente es una buena aproximación, ¿sí?, de la función. Si en particular pensamos en funciones de R2 en R, ¿sí?, esta expresión permanece igual, ¿sí? Entonces, si la f es diferenciable en funciones de dos variables,
resulta que f de a más h es aproximadamente igual a f de a, perdón, f de a, más justamente la transformación, que en este caso era el gradiente de f en a, como vimos hace un rato, por el incremento h. ¿Está bien? Y justamente, bueno, ahora lo voy a desarrollar, ¿no? O sea, ese f de a más h va a ser igual a... Profe, Sí, ¿puedo mostrar un segundito así capturo la... ¿esto? ¿Ahí? Perfecto, gracias. Acá ahora tendremos, a ver si lo desarrollamos, esto nos quedaría gradiente de f en a, que es f' de x en a, f' de y en a, por h, ¿no? Que esto, qué sé yo lo puedo llamar hk, o también lo puedo llamar, a ver, si el punto A tiene componentes, no sé, AB, y el punto H tiene componentes HK, este punto A más H tiene componentes A más H, B más K. Este es un punto genérico X, Y, ¿no? Del punto. Entonces yo puedo decir que f de x es igual a f en AB más, y ahora fíjense, yo voy a multiplicar, hago este producto escalar, ¿no? Este producto escalar me va a quedar f' de x en AB por el h, que es x menos a, más la f' de y en AB por k, que sería y menos b. Esto es aproximadamente igual. Y ahora yo quiero que me digan ustedes una cosa. Fíjense, en funciones de R en R, la gráfica de la función es esta curva. Y la aproximación lineal, o sea, este diferencial, es justamente el que corresponde a la recta tangente, ¿no? ¿Qué pasaría en este caso ahora? Ahora, en una función de R2 en R, la gráfica de esta función ya no es una curva, sino que es, ¿qué cosa? Una superficie. Una superficie. ¿También? Esta sería la gráfica. ¿Sí? Y la función lineal que aproxima a esta superficie, ¿quién sería ahora? Ya no es más una recta tangente, sino que sería Plano un tangente. plano tangente. ¿Está bien? O sea, y entonces justamente la función lineal que aproxima a esta función es justamente el plano tangente a la gráfica de S en el punto A. Bueno, en el punto, en realidad no, sería en el punto A, B, F de AB, ¿no? Porque este sería el punto, ¿no? Sería el punto A, B, F de AB. ¿Sí? O sea que yo justamente puedo escribir esto, ¿no? Lo voy a volver a escribir, ¿sí? Entonces, el plano tangente a la gráfica de una función diferenciable f de R2 en R en un punto
A de F de AB es Z, yo le voy a poner ZP, Z del plano tangente es F en AB más F' de X en AB por X menos A más F' de Y en AB por Y menos B. Esta es la ecuación del plano tangente a la gráfica, que en puntos de un entorno del punto AB es una muy buena aproximación de la función. Por lo que vimos hace un ratito, ¿no? O sea, en los puntos del entorno, ¿sí? Del punto AB, en los puntos del entorno, la gráfica de la superficie yo la puedo reemplazar tranquilamente por el plano tangente y tendría una muy buena aproximación de la función. Entonces, en el ejercicio anterior, que era, bueno, lo vuelvo a escribir, ¿no? La f de xy, que era igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Entonces yo podría calcular el plano tangente a la gráfica de f en el punto era el 0, 1, bueno, y de acá saco la imagen que es raíz de 3, vamos a llamarlo punto Q. Esto sería la f de 0, 1, ¿no? Entonces lo puedo calcular como z del plano tangente es f de 0, 1, que sería raíz de 3, más las derivadas parciales. ¿Cuánto habían dado las derivadas parciales? A ver. Las tenemos por ahí. Ah, bueno, sí, el gradiente, fíjense, era el 0 menos 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces es la derivada parcial respecto de x, que nos dio 0 en este caso, por x menos 0, más, bueno, es menos 1 sobre raíz de 3 por y menos 1. O sea que nos quedaría z del plano es igual a raíz de 3 menos, bueno, 1 sobre raíz de 3 por y menos 1, que bueno, o lo dejo así o lo puedo factoriar un poquito también, ¿no? Y entonces ya tendría el plano tangente a la gráfica. ¿Sí? Una cosa interesante que también a veces la vamos a usar es obtener el vector normal a la gráfica de una superficie, ¿no? Fíjense lo siguiente. Nosotros dijimos que el plano tangente es esto, ¿no? F' de x, n de por x menos a, más F' de y, n de por y menos b. Yo voy a reacomodar un poquito esta expresión, la voy a escribir así, fíjense, voy a escribir F' de x, le voy a poner en el punto A para hacerlo más cortito, por x menos a, más F' de y en A es este punto, ¿no? A es el 0, 1, por y menos b. Y ahora este z lo voy a pasar al otro miembro restando. ¿Sí? Así que me va a quedar menos z menos f de a igual a 0. Implícita, profe, Lo igualo a 0 esta expresión del plano. Porque es como si yo a esto lo escribiera
O sea, si yo tengo un plano AX más B por Y más C por Z igual a D, ¿no? Yo sé que estos coeficientes son los que me dan, son los coeficientes del vector director de ese plano, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Entonces, fíjense, si yo tengo esto es lo mismo que esto, ¿no? Donde cada uno de estos, esto es un numerito, ¿no? Porque es la derivada evaluada en un punto, la derivada evaluada en otro punto, que es lo que en este caso nos dio, ¿no? 0, 1, bueno. ¿Cuál sería el vector normal o un vector normal de ese plano? ¿Qué componentes tendría ese vector? Y 3, 0 y menos 1 sobre R3. Claro, en particular, en nuestro caso, valdría 0 menos 1 sobre raíz de 3, ¿qué más? Y bueno, y raíz de 3. ¿O no? No, Y uno. no, este raíz de 3 era el punto, perdón, a ver, Ah, o sea, fíjense, miren. Y 0 sería, ¿no? Este punto de acá sería 0, el 1, y esta altura es raíz de 3. Este es el punto Q. Es el 0, 1, raíz de 3. Pero lo que yo quiero es las componentes del vector normal. O sea, el director de este plano. ¿Sí? ¿Cuál sería ese? Un vector que cuando lo multiplicaste a 0. Lo miro acá, lo miro de la ecuación del plano. Fíjense, esta es la ecuación del plano. O vamos a mirarlo, miren. Z no sería 1, entonces. 1, por ahí anda. No exactamente 1. menos 1 entonces. Menos 1. Fíjense, si yo tengo este plano, Ah, claro. ¿sí? Los coeficientes del vector director son los coeficientes que multiplican a la X, a la Y y a la Z. ¿Está bien? Entonces, el coeficiente que multiplica a la X es f' de X en el punto A. Después, el coeficiente que multiplica a la Y es f' de Y en A. Y el coeficiente que multiplica a Z, ¿cuál es? Menos 1. Menos 1. Entonces, este es siempre el vector normal. Fíjense que conociendo el gradiente ya puedo conocer el vector director del plano tangente a la gráfica de esa superficie. ¿Está bien? Sí, profe, yo quería entender donde puso Q igual a 0,1 raíz de 3, porque puso que raíz de 3 era F evaluado en 0,1. Claro, F en 0,1. Por eso les mostré esto, miren. Es la imagen, ¿no, profe? Es la La imagen. imagen. Es la imagen del punto. Ok, ok. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Y Bien, gracias. ¿Podrías repetir lo último del gradiente? Vendría a ser. claro que si yo conozco las componentes del gradiente, otra utilidad del vector, porque nosotros recién vimos una utilidad, una aplicación del vector gradiente. O sea, yo tengo una función escalar y le calculo su gradiente. Si yo sé que esa función es diferenciable, ese gradiente por un lado me da, o sea, me permite conocer cuál es la dirección de derivada direccional máxima, nula, mínima, y cuánto vale. Pero otra cosa que me permite calcular, fíjense, es justamente el vector director del plano tangente a la gráfica de esa superficie, a la gráfica de esa función escalar. ¿Sí? O sea, qué sé yo tengo esto, ¿no? Tengo f de x, y igual a, qué sé yo, x cuadrado más y cuadrado, yo puedo, en forma muy sencilla, calcular el gradiente, no sé, de f en el 1, 1, ¿no? Esto sería 2x, 2y, evaluado en el 1, 1. Entonces, yo sé que, si yo quiero, este es el paraboloide, ¿no? Este es un paraboloide. El punto 1, 1 está por acá, ¿no? Entonces, conocer este gradiente me habilita
a calcular el plano tangente a la gráfica de ese paraboloide, ¿sí? Fíjense que, qué sé yo, esto nos quedaría el vector 2, 2, entonces yo sé que un vector normal, ¿sí? El vector normal, o un vector normal, a la gráfica de ese paraboloide sería el vector 2, 2 menos 1. Aplicando esta expresión, ¿está bien? Bueno, a ver, yo podría directamente aplicar esta formulita, ¿no? Z, la Z del plano tangente, el plano tangente sería Z igual a F de AB, Z de AB, que sería, bueno, acá justo da todo 2, pero sería 2 más la derivada parcial que me dio 2, por x menos 1, más 2 por menos 1. Esta sería la expresión del plano tangente. O, si no, lo podría haber calculado como hacen ustedes, ¿no? Es x por n igual al punto q por n, ¿no? Para hallar la ecuación del plano. ¿Sí? Sí. Bueno, esto sería por un lado. Y nada, me parece que vamos a dejar acá porque yo les iba a dar un poquito más, pero me parece que ya hoy es suficiente. ¿Les parece, chicos? Hay que Dale, asimilar, profe. profe.